poderosa para usted en esta hermosa noche. Dios ya preparó este rema del cielo para usted, porque Dios quiere que cada día nosotros nos parezcamos mucho más a Él, ¿verdad? Entonces yo quiero pedirle que si usted tiene su Biblia, me acompañe al libro de Juan, capítulo 13. Al libro de Juan, capítulo 13, y vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Te bendigo, Elizabeth. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Juan, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Si ya están allí, pues leemos así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena. Oiga bien, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira lo que está diciéndole Jesús a Pedro. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió a Pedro. Mira lo que Jesús le responde a Pedro. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, estáis limpios, aunque no todos. Mira lo que dice, aunque no todos. Voy a repetir el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Quiero mandarle un abrazo y mis bendiciones a cada uno de los que están escuchando esta palabra. He titulado este sermón Pies Sucios. He titulado este sermón Pies Sucios. Poderosa esta palabra. Yo quisiera partir hablando un poquito acerca de lo que estaba pasando aquí. Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos, estaba en el último momento previo a su crucifixión. Era la noche antes de su muerte. Jesús estaba sentado a la mesa disfrutando de la compañía de sus discípulos, disfrutando del pan, disfrutando del vino, como acostumbraba hacerlo con sus discípulos, pero esta no era cualquier cena. Esta era la última cena que el Señor tendría con sus discípulos. Así que Jesús en esa cena conversó con ellos muchas cosas. Sin embargo, en Juan, nosotros vemos algo singular, algo especial que Jesús hace. Dice que Jesús se levantó de la cena. Cuando terminaron de comer, Jesús se levanta, dice que se quita el manto, deja el manto allí, toma una toalla y la ciña a su cintura y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Pero pasa algo especial y yo quisiera que nosotros pudiésemos ver lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es que cuando Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos, ninguno de los discípulos protesta, ninguno de los discípulos dice nada. Todos gustosamente reciben el lavado de los pies de Jesús, de los pies del Maestro. Mira lo que hace el Señor en este momento. Empieza a lavar los pies de sus discípulos y ninguno se queja.
todos estaban contentos, todos estaban tranquilos y dejaron a Jesús lavar los pies. Sin embargo, cuando Jesucristo llega donde Pedro, dice la Biblia que Pedro le pregunta, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Esta pregunta, yo no sé si a usted le impacta, pero esta pregunta me impacta a mí, porque Pedro no ve como algo normal el hecho de que Jesús lave los pies de ellos. Todos los discípulos estaban tranquilos recibiendo ese servicio de parte de Jesucristo, pero Pedro no. Pedro veía como que en esta ecuación algo no está saliendo bien. Algunas de las partes no están funcionando correctamente. ¿Cómo es que mi Señor, que mi Salvador, que mi creador, que el que me encontró, el que me transformó, tome una toalla y empiece a lavar mis pies? O sea, para Pedro esto no era algo que cabía en su cabeza. Y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y el Señor le dijo, tú, Pedro, lo que pasa es que lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero lo vas a comprender. Pero esas palabras no provocaron un cambio en el pensamiento de Pedro. Esas palabras no lo hicieron cambiar de actitud, no lo hicieron dejar que Jesucristo le lavara los pies. Al contrario, se aferró más al concepto y dice, no me lavarás los pies jamás. Pedro se paró firme y dijo, tú no me vas a lavar los pies. ¿Y por qué Pedro dice, tú no me vas a lavar los pies? Esto es lo que me llama la atención, porque para el pueblo judío era una costumbre lavarse los pies al llegar a una casa, pero el que lavaba los pies no era el dueño de la casa, no era tampoco el papá o la mamá o alguno de los miembros de la familia de los que habitaban en esa casa. El que lavaba los pies de los invitados eran los sirvientes, y el sirviente más vil, el esclavo más vil, era el que lavaba los pies de los invitados. Sin embargo, no sé por qué al entrar a la casa nadie lavó pies de nadie, sino que Jesucristo. Oye, esto me da para pensar muchas cosas. Pudo tal vez Jesús haberle dicho, no me le laven los pies a nadie, yo me voy a encargar de ese punto. O puede ser que no fue planificado y simplemente Jesús, estando en la mesa, decidió lavarlo. Pero yo no creo que haya sido una cuestión que le surgió a Jesucristo en el momento, porque ustedes saben que Jesús todo lo que hace lo hace con intencionalidad. Jesús no improvisa, Jesús no hace las cosas por salir del paso. Jesús todo lo que hace tiene un propósito, tiene un plan. Y me llama la atención porque Jesús decide rebajarse. Acuérdense que Jesús ya se había rebajado anteriormente. Dice la Biblia que Jesús descendió del cielo, dejó toda su gloria, toda su majestuosidad y descendió a la tierra. Dice que se despojó de toda su gloria, ¿verdad? Para hacerse siervo, para tomar forma de hombre, para tomar una condición de creación cuando él era el creador. No sé si me estoy explicando cuando hablo. Jesús ya previamente se había despojado, se había humillado hasta tomar la postura de un hombre, hasta tomar la postura de un siervo, porque no nació en palacio, nació en un pesebre. Pero esto no le bastó a Jesús, sino que ahora, en la última cena, Jesús decide hacer algo diferente y dice, voy a lavar los pies de mis discípulos. Sin embargo, nosotros sabemos que el plan de Jesús era darle una lección de servicio, y eso yo sé que todos ustedes lo saben. Jesús estaba dándole una lección de servicio a sus discípulos y les estaba diciendo, si yo siendo Señor y Maestro puedo lavar los pies de mis discípulos, vosotros también podréis lavar los pies de otras personas y también los unos a los otros. Pero lo que a mí me impacta es la actitud de Pedro frente a la acción de Jesús y la actitud de los discípulos frente a la acción de Jesús. Y esto me da a entender que algo había en la mente de Pedro que no había en la mente del resto de los discípulos. Y es que cuando los discípulos ven a Jesús tomar una toalla, hincarse y lavar sus pies, literalmente Jesús está adoptando la posición del esclavo más vil.
y ninguno de ellos le importó que su Salvador, que su Maestro, que su mentor, que su Señor se rebajara a ese punto de lavar sus pies, sino que gustosamente recibieron. Y no recibieron este lavado de pies porque entendían lo que Jesús quería hacer, sino porque había otro pensamiento en su mente. Estos discípulos estaban batallando, dice la Biblia en Lucas capítulo 22 y 23, que estaban batallando en su interior, estaban peleando, habían entrado al aposento ese mismo día de la cena, peleando quién sería el primero, quién sería el mayor entre ellos. O sea que en su interior había un deseo de superioridad, había un deseo de grandeza. Y hay que tener cuidado con esto, porque este deseo de superioridad y grandeza puede estar afectando el corazón de muchos hombres de Dios. Yes, yes. Y los discípulos estaban con esta lucha. Busque Lucas capítulo 22, versículo 23. Dice que batallaban entrando al aposento. ¿Quién iba a ser el primero? ¿Quién iba a ser el mayor? Pero no entendían lo que Jesús... Mira, yo creo que ahí Jesús lo que quería darle era una lección. Mire, muchachos, ustedes están peleando quién es el más grande. Y lo que está pasando aquí es que el más grande es aquel que se atreve a humillarse. Pero esos discípulos no estaban entendiendo, y Pedro tampoco. Pero Pedro estaba poniendo en evidencia un concepto que él tenía en su mente arraigada, y era el concepto de la honra. O sea que hay dos perspectivas. Jesús está enseñándole a sus discípulos el servicio, pero Pedro está resaltando el concepto de honor y de honra ante su Señor, concepto que parece ser que no manejaban el resto de los discípulos. Porque ¿cómo tú crees que Dios se rebaje a lavarme los pies a mí? Yo no sé cómo sería tu actitud si Dios mismo decidiera hincarse y lavarte. ¿Cómo el Creador lava a la criatura? Si se supone que la criatura debería servir a su creador. No sé si me estoy explicando, pero en la mente de Pedro estaba este concepto, pero Jesús quería enseñarle que el liderazgo, que el ser cabeza, no significa que tú no tengas la capacidad de servir. Jesús le estaba diciendo a ellos, el ser maestro no me impide a mí poder servir a otros. Pero me llama la atención de que aunque Jesús, mire lo que está pasando, aunque Jesús toma una toalla para lavar los pies, él se quitó el manto primero. Los discípulos veían la toalla y se gozaban con la toalla, pero aunque Jesús no tenía el manto puesto, Pedro seguía viendo el manto de Jesús. No sé, yo creo que alguien tiene que entender esto. Jesús no tenía el manto puesto, físicamente hablando. Tenía una toalla en su mano, pero Pedro no lograba ver la toalla. Pedro lo que estaba era obsesionado con el manto. Yo no sé si alguien está entendiendo. Pedro estaba obsesionado con el manto y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo permitir que ese hombre que porta el manto, ese hombre que es el Hijo de Dios, ese hombre que vino a la tierra a salvarme, vaya a hincarse y lavar mis pies. Yo no puedo permitir eso. Sin embargo, los discípulos contentos, lávame. Poniendo el pie, me imagino que estiraban el pie para que Jesucristo les lavara. Pero Pedro, al parecer, fue el último de los discípulos al que Jesús decidió lavarle los pies. Pero Pedro dijo, no puedo permitir esto. ¿Por qué? Porque Pedro estaba viendo el manto, estaba viendo al Hijo de Dios. Yo no sé a quién tú estás viendo. Hay gente que le está sirviendo, hay gente que Dios pone mentores delante de ellos. Hay gente que Dios pone líderes delante de ellos para guiarles, para enseñarles, para pagar un precio por la salvación de ellos. Pero a la gente no le interesa quién es el que Dios ha puesto para cambiar tu vida, sino que se aprovechan de estos hombres de Dios, se aprovechan de estos mentores, se aprovechan de estos líderes y solamente quieren disfrutar de las cosas que este líder puede traer a tu vida. Ellos estaban disfrutando de los beneficios que
que venían con el caminar con Jesús. No solamente comían el pan gratis, no solamente bebían el vino gratis, no solamente podían recibir las enseñanzas y los milagros, sino que ahora estaban teniendo el lavatorio de los pies de su propio maestro y ellos contentos. Pero Pedro era diferente. Pedro no era perfecto. Pedro tenía errores, tenía defectos, pero tenía un entendimiento claro, tenía una revelación clara de quién era su maestro, tenía una revelación clara de quién estaba delante de él. Y cuando tú entiendes quién está delante de ti, cuando tú reconoces que el que está delante de ti es el que te transformó, es el canal de tu bendición, es el canal de tu crecimiento, es el canal de tu avanzada, es el que desenvolvió el diseño de Dios en tu vida, entonces tú estás comprometido a honrarle. Y por eso que Pedro no vio con tan buenos ojos el hecho de que Jesús lavara sus pies. Yo no sé si tú te sientes cómodo con que tu mentor te sirva. Para Pedro no fue cómodo ver a su maestro lavando el pie de los discípulos. Yo no sé si tú te sientes cómodo viendo a tu mentor humillado, viendo a tu mentor rebajado, viendo al Salvador del mundo lavando pies. Pero para Pedro esto no era normal. Los discípulos estaban tranquilos, los 11 estaban tranquilos. El único que protestó fue Pedro. ¿Y sabe por qué protestó? Porque el concepto de Pedro no era cualquiera. Es que ¿quién fue el que le respondió? ¿Quién fue el que le respondió a Pedro cuando él dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice vosotros que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Fue Pedro, porque Pedro tenía revelación de quién estaba delante de él. Yo lo que siento es que hay gente que no tiene revelación de quién es el que está delante y por eso se comporta como se comporta. Todavía en esa mesa, aunque había pasado casi 3 años y medio, había en esa mesa gente que todavía no estaba limpia. Y tengo que avanzar, pero lo que quiero decir es que para Pedro era difícil aceptar que Jesús lavara sus pies. Alguien podrá criticar a Pedro, pero yo no lo critico. ¿Sabe por qué? Porque él no lo permitía, porque él decía, este es mi Señor, este es mi mentor, este es mi maestro. Por eso Jesús le dijo, Pedro, lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Santo. Yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de los que están conectados en esa sala entienden y reconocen el liderazgo del hombre o de la mujer que Dios puso delante de usted. En ese momento específico, el que estaba delante de ellos era el Salvador del mundo. Pero puede ser que Dios ha puesto hombres y mujeres a tu alrededor para guiarte al camino de la salvación. Porque el hombre no te puede salvar. Yo no puedo salvar a nadie. Al final del camino siempre el que salva será el mismo, Jesucristo. Pero hay gente que Dios pone en nuestro camino para enseñarnos el camino hacia Jesús. Y si nosotros no aprendemos a honrar a esos hombres, a honrar a esas mujeres, entonces va a pasar lo mismo que Jesús le respondió a Pedro. Dice que cuando Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, dice que Jesús le respondió. Mira lo que Jesús le respondió. Gloria a Jesús. Jesús le respondió a Pedro, si no te lavo, versículo 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Voy a repetirlo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y esto es algo fuerte, porque es cierto. Yo no voy a negar, o sea, aquí este texto da para hablar muchas cosas. Da para hablar de cómo un mentor tiene que tener esa habilidad de poder servir, de poder humillarse, de poder hacer cosas por otros. Eso no lo podemos obviar. Pero yo no quiero enfocarme en ese punto hoy, porque de esa parte ya nosotros sabemos mucho. Yo quiero enfocarme en la parte en donde
nosotros cómo reaccionamos ante el servicio del Salvador. Mira lo que dice el Señor Jesús: si yo no te lavo, tú no puedes ser parte conmigo. Y mira, me explotó esta declaración, me explotó. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa que puede estar caminando con Cristo con los pies sucios. La gente quiere caminar con Jesús con los pies sucios. Y Jesús le dijo: mira, si yo no te lavo, tú no puedes tener parte conmigo. Si tú no te dejas lavar por mí, y esto es otro camino. Esto es otro camino. ¿Por qué? Porque la gente quiere hablar de Cristo estando sucio. La gente quiere formar parte de una iglesia y seguir sucio. La gente quiere decir: soy de Cristo, pero sigo sucio. Y Jesús le dijo a Pedro: no me importa cuáles sean tus conceptos, tengo que lavarte. Jesús no criticó. Yo creo que Jesús entendió el corazón de Pedro, por eso se lo dijo: tú no me entiendes ahora, Pedro, pero me entenderás más adelante. Pero Jesús no iba a permitir que Pedro permaneciera con los pies sucios. ¿Por qué? Porque él tenía el plan de enseñarle el servicio a Pedro, pero le hizo saber que sucio no podría estar. Pero él le dijo la respuesta de Pedro, entonces me impacta todavía más. Y es aquí donde voy a hablar de tres cosas o de tres áreas en donde nosotros tenemos que lavarnos, tres áreas de nuestra vida que tenemos que lavarnos para tener parte con Jesús. Y mira lo que dice. Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Oye eso. Mira, Pedro podía decir: no me laves solamente los pies, lávame las rodillas, lávame, qué sé yo, el pecho, lávame el cabello, lávame los ojos, lávame las orejas. O sea, hay tantas partes del cuerpo que él podría haber descrito después de esa declaración de Jesús, pero Pedro hace referencia a tres partes específicamente, y para mí esas tres partes tampoco fueron dichas así a lo loco. Pedro hizo referencia a tres partes de su cuerpo que quería que Jesús lavara específicamente. Y lo primero que le dice: no solamente mis pies, lava mis manos y lava también mi cabeza. ¿Y qué es lo primero que nosotros tenemos que lavar? Nuestra cabeza. ¿Pero por qué Pedro dice: lava mi cabeza, Señor? Porque ¿dónde es que están los problemas del hombre? Aquí, ¿ve? Jesús mismo dijo: lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de su corazón. Lo que está afectado en el hombre, amado mío, lo que está afectado en el ser humano, no es algo externo, empieza por adentro de tu cabeza, por adentro de tu corazón. Y Pedro le dice: yo quiero que me laves la cabeza. Yo quiero que me laves la cabeza. Y llama mi atención, porque cuando el Señor le responde a Pedro, el Señor le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tú no, el que está lavado no necesita lavado. No necesita lavado, pero el que está sucio sí necesita lavado. Y hay gente, en el caso de Pedro, el Señor le dijo: mira, Pedro, tú no necesitas un lavado de cabeza, tú no necesitas un lavado de manos, tú lo único que necesitas es lavado de pie. Y cuando tú revisas las otras versiones, tú te das cuenta de que ahí dice: el que se ha recién bañado. Esto del que está lavado, dice: el que se ha recién bañado no necesita sino lavarse los pies. ¿Quién es el que se ha lavado? El que ha sido lavado con la sangre del Cordero, el que ha sido limpiado. Pero Pedro primero pasó por un lavado de cabeza, y hay gente que tiene la cabeza dañada, que los pensamientos no lo dejan. Si ven a una persona, a dos personas conversando, dicen: estas están hablando de mí. Si algo pasa, si no me saludó, si miró hacia un lado, si me dejó en visto.
si no respondió a mi mensaje, esta persona no me habla, no me quiere, tiene algo contra mí, porque tenemos la cabeza dañada, llena de prejuicios, llena de complejos, llena de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Gente que está pensando en quitarse la vida, tiene la cabeza dañada. Y el Señor quiere lavarte en esta noche. Quiere hacerte un lavado completo. El Señor quiere hacerte un lavado completo. El Señor no quiere que sigas con la cabeza, con la mente, con los pensamientos sucios. El Señor quiere lavar tu mente, mi amado. Yo necesito que alguien lo escriba ahí. El Señor quiere hacerte un lavado completo. Pedro le dice al Señor, lávame la cabeza. Lávame la cabeza. Es la primera parte de tu cuerpo que necesitas lavar. La Biblia dice en Romanos, renovado vuestro entendimiento, renovado. ¿Por qué? Porque en la mente es el lugar donde se liberan las batallas. Es en la mente donde ganamos o donde perdemos. Es en la mente donde primero pecamos y después lo llevamos a la acción. Si la mente está dañada, todo lo demás se daña. Si la cabeza está dañada, todo lo demás se daña. Entonces necesitamos que Dios limpie nuestra cabeza, que Dios limpie nuestros pensamientos, que Dios limpie. Mira, que en ese grupo había gente con la cabeza afectada. ¿Y sabe por qué? Yo relaciono esto con la fe, porque cuando Jesús resucitó, el primero en decir, ¿sabes qué? Hasta que yo no vea los huecos, los agujeros de sus manos y de sus pies, yo no creo. Ese era el hombre llamado Tomás, el discípulo que había caminado 3 años y medio y después de la resurrección diciendo, yo no creo. Ese pelado tenía problemas de fe. Todavía no había sido transformado en su entendimiento cuando está viendo todas las cosas que Jesús hizo y todavía en la resurrección está diciendo, hasta que yo no vea, yo no creo. Hay gente que tiene la cabeza afectada. Yes. Hay gente con pensamientos afectados, que sus pensamientos no tienen pensamientos de bien. Todos sus pensamientos están inclinados al mal. Pero lo segundo, que el apóstol Pedro le responde a Jesús y le dice, lávame las manos. Y es que mira, nuestras manos muchas veces están manchadas. ¿Qué cosas estamos tocando? ¿Qué cosas estamos manipulando? ¿Qué cosas nosotros estamos palpando? Porque las manos es lo que te permite palpar las cosas. Y Pedro, le dice al Señor, lava mis manos. Había entre los discípulos uno que tenía problemas con las manos. Y este discípulo era el ladrón. Dice la Biblia que sustraía de las bolsas, de las ofrendas, de los tesoros que tenían los discípulos, las ofrenditas, porque no puedo decir tesoros, no sé cuánto tenían en esa ofrenda, pero él tomaba de la caja y se extraía dinero, se robaba el dinero. Uno de los discípulos tenía problemas con sus manos y por ahí puede haber gente que tenga problemas también, que cuando mamá deja una platita por ahí tirada, agarra lo que no es suyo, que cuando papá deja una platita por ahí tirada, agarra lo que no es suyo. Tal vez mujeres que le abren la cartera a los hombres para sacarle la plata, o hombres que abren la cartera a sus mujeres para sacarle la plata. Alguien que diga amén a esto. Tienen problemas con las manos. ¿Qué estás haciendo? Gente que practica la masturbación, practica la pornografía. ¿Qué estás haciendo? Tus manos están sucias. Tus manos están tocando cosas que a Dios no le agradan, cosas impuras. Y si tú no tienes tus manos limpias, lamentablemente no podrás tener parte con Jesucristo. La Biblia dice que si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Jesús le dijo a Pedro, si no te lavo, no puedes tener parte conmigo. Necesitas un lavado completo. Díselo a alguien ahí. Necesitas un lavado completo. Aleluya.
Gloria al Señor. Él le dice, Señor, no solo los pies, necesito que laves mi cabeza. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza no solamente involucra los pensamientos, involucra los ojos, involucra los oídos, involucra la boca. Cuando habla la cabeza, Pedro estaba haciendo referencia a todo lo que hay, todos los sentidos que se mueven en la cabeza, pero también hace referencia a las manos, porque con las manos nosotros podemos estar tocando cosas inmundas. Acuérdate que para el pueblo de Israel, incluso lo que tocase, si tocaban algo inmundo, ellos mismos eran considerados inmundos y tenían que pasar por un periodo de purificación. No sé si alguien está escuchando esto. Esto era delicado para el pueblo de Israel. Tocar cosa inmunda representaba hacerse impuro y necesitaba pasar por un tiempo de purificación. Lo mismo debe pensar el hombre y la mujer de Dios en este tiempo. ¿Qué cosas estoy tocando que pueden estar afectando mis vestiduras? Y lo último que le dice el apóstol Pedro al Señor Jesucristo: lava mis pies. Lávame, lava mis pies. Porque los pies que representan los lugares donde nosotros nos metemos, los lugares donde nosotros visitamos, a qué lugares nosotros acudimos. Los pies representan nuestro caminar por este mundo. El apóstol le decía, Señor, no solamente mis pies, lávame mis manos, mi cabeza, pero cuando Jesús hace referencia a sus pies, le dice, mira, ¿sabes qué? El que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque cuando tú te bañas, pensemos en lo natural. Cuando tú te bañas y sales del baño, usualmente salimos descalzos, o algunos se bañan con chancletas en sus pies, pero otros salen descalzos y caminan el poquito que tú caminas de tu baño a tu cuarto o hasta tu habitación o hasta tu cama, ese poquito de espacio, algo de sucio recoge los pies. Entonces Jesús le dice, el que está recién bañado no necesita lavarse de nuevo. Solamente necesita lavarse los pies. Solamente necesita lavarse los pies. ¿Y qué significa para Jesús? ¿Qué significa para Jesús el lavarse los pies? Significa que cuando nosotros somos lavados por la sangre del Cordero, nosotros no somos arrancados de esta tierra. Por eso Jesús, cuando oró a su Padre, le dijo, no te pido que los saques del mundo, solo te pido que los guardes del mal, porque es inevitable que en nuestro diario sucedan cosas que de algún momento o de alguna manera puedan ensuciar nuestras vestiduras, pueden ocurrir cosas en la vida que puedan afectar nuestros vestidos, que puedan afectar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Y por eso Jesús le dijo, yo necesito que aunque sean pequeñas cositas que estén ensuciando tus pies, también esas cosas tienes que lavártelas. Si no te lavo, no puedes tener parte, porque necesitas un lavado completo. Jesús no quiere que tu cabeza esté limpia y que tus manos estén limpias solamente. Jesús quiere que tengas un lavado completo de cabeza hasta los pies. Yo no sé cuántos de nosotros nos gusta darnos ese baño de cabeza hasta los pies, que tú sientes que te refrescas totalmente. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a nuestra hermana Dundunzua hablando de pie sucio. Yo no sé qué significará para ella pie sucio. No tengo esa definición. Pero lo que sí entiendo es que cuando Jesús habla de pies sucios, habla de situaciones que en la vida pueden estar pegándose a nosotros y que no forman parte de nuestras vestiduras, que no forman parte de nuestro cuerpo, que no forman parte de nuestro bagaje como hijos, como hijas de Dios. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, yo necesito que tú tengas un lavado completo. Entonces Pedro entiende y recibe la palabra y dice, lávame por completo. Dame ese lavado que yo necesito, pero llama mi atención que el Señor le dice, tú no necesitas que yo te dé un baño completo porque ya lo tienes. Tú estás lavado completamente. Tú lo único que necesitas es lavar tus pies. Ahora yo hago la pregunta en esta sala. ¿Cuántos de nosotros
estamos limpios verdaderamente. Puede ser que tú necesites una limpieza de cabeza. Puede ser que tú necesites un lavado de manos. Puede ser que tú necesites un lavado de pies. Lo cierto es que tú y yo necesitamos un lavado completo. ¿Por qué? Porque si Jesús no nos lava, no podremos tener parte con él. Entre los discípulos, dice la Biblia, Jesús dijo, no todos estáis limpios. ¿Sabe por qué? Porque este Judas caminó con Cristo 3 años y medio. Y voy aterrizando con esto. 3 años y medio robándole al Señor. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes de estar caminando con el Señor, pero este hombre caminó 3 años y pico robando al mismo Salvador del mundo. Al lado de él lo tenía y le robaba al Señor. Hermano, yo no sé. O sea, cuando uno camina con hombres, de repente uno dice, bueno, no lo honra porque es un hombre igual que él. Pero Jesucristo era Dios mismo encarnado. Era el creador de todas las cosas. Y Judas estuvo con él, al igual que los 11 otros discípulos. Y Judas se dedicó a extraer de las bolsas. Y dice la Biblia que cuando María arrojó, la hermana de Lázaro, derramó el perfume de nardo puro a los pies del Señor, Judas se molestó. ¿Sabe por qué se molestó? Porque ese perfume se podía vender y dárselo a los pobres. Mentiroso. No le interesaban los pobres, pero Jesús conocía su corazón y le dijo, a los pobres siempre los tendrás, mas esta mujer ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Pero lo que tenía en el corazón él era una oportunidad para seguir robando. Puedes estar caminando con Cristo perdido. Puedes estar caminando con Jesucristo mismo, estar en la iglesia Cordero de Amor sentado tal vez por muchos años perdido. Porque si no te limpias, si no te lavas, no podrás tener parte con Jesucristo. Alguien que diga amén. Si no te lavas, no podrás tener parte con él. Y Jesús le dijo, tienes que lavarte, Pedro. Tienes que lavarte. Mira, Pedro era un hombre con imperfecciones, le voló una oreja a un soldado. Este hombre negó al Señor también 3 veces, pero Pedro tenía revelación de quién era el Señor. Y por eso cuando Jesús le habló así, de que si no te lavas, no vas a tener parte, él dijo, a mí no me importa lo que yo tenga que hacer, pero yo contigo quiero estar. Entonces él decidió que Jesús, o sea, si permitir que mi Salvador me lave los pies, si ver a mi Salvador humillarse delante de mí, me permitirá a mí poder estar con él, entonces lo voy a dejar. Fue la única razón, porque imagínense, las 2 cosas que estaban delante de él era, o dejo que me lave, o me pierdo la oportunidad de estar con él. O sea, esto no era cualquier cosa, era elegir entre que Jesús lavara sus pies o perder la posibilidad de pasar la eternidad con Jesucristo. O sea, esto fue una cosa seria lo que el apóstol recibió de Jesucristo. Así que el hombre ni corto ni perezoso le dijo, lávame, completamente lávame, porque yo lo que quiero es estar contigo. Yo lo que quiero es tener parte contigo. Lo que yo quiero es permanecer en ti. Y si hay alguien en esta sala, en este live, que dice, yo quiero tener parte con Dios, va a dejar que Dios lo lave, va a dejar que Dios lave su cabeza, va a dejar que Dios lave sus manos, va a dejar que Dios lave sus pies, va a dejar que Dios lave todo su ser, que Dios haga un lavado completo en su vida. ¿Por qué? Porque quiere tener parte con el Señor. Aquellos que quieren tener parte con Cristo son aquellos que van a permitir que Jesús le lave. Pero aquellos que quieren tener parte con el diablo, aquellos que quieren hacer su morada en el infierno, van a hacer lo que hizo Judas. Van a caminar con el Señor. Van a ver milagros, van a ver señales, van a ver prodigios, como cualquier otro que está, como cualquier otro de los discípulos, pero solamente como espectador.
y no permitirá que Dios transforme su vida. ¿Y sabe qué va a pasar al final del camino? Se va a perder. Porque Judas, teniendo la oportunidad de cambiar, teniendo la oportunidad de ser mejor, eligió ser un ladrón y quitarse la vida. Pero tú en esta noche también tienes la oportunidad de que Jesús lave tu vida, de que Jesús te bañe con su sangre maravillosa, de que esa sangre que quita todo pecado te cubra desde la cabeza hasta los pies y arranque, borre, desarraigue todo pecado de tu vida y te hagas limpio, porque la Biblia dice que aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serían emblanquecidos como blanca lana, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere emblanquecerte, quiere limpiarte, quiere lavarte, pero tienes que dejarte. Tienes que dejarte. Jesús no forzó a Pedro. Jesús simplemente le dijo, si no te lavo, no vas a estar conmigo. Y son las mismas palabras que Jesús te dice hoy. Si no te lavas, un lavado completo, no podrás tener parte conmigo. No quiero pies sucios, no quiero manos sucias, no quiero cabeza sucia. Quiero hombres y mujeres lavados por mí. Entonces yo quiero hacer una oración en esta noche. Y quiero orar por todos aquellos que están diciendo, Señor, lávame, así como Pedro, lávame por completo, lávame, lávame, porque a veces no sabemos lo que tenemos dentro de nuestra mente, nuestro corazón, pero esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad para decirle, Señor, lávame, lávame por completo, lávame, Señor, dame un lavado completo, así como cuando uno entra al car wash y uno le preguntan, ¿cómo quiere que lave su carro? ¿Solamente afuera o adentro? Un lavado completo. Así quiero que me laves. Quiero que me laves adentro, quiero que me laves afuera, quiero que me laves por completo, pero lávame. No te resistas al lavado del Señor, no te resistas al llamado del Señor. El Señor quiere lavarte hoy. Dale apertura en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por todos esos hombres y mujeres que están diciendo en esta noche, lávame, 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 Señor, porque no quiero ninguna pizca de suciedad en mis vestiduras. No quiero nada en mi mente que te ofenda. Mis pensamientos llévalos cautivos a la obediencia a ti, Señor. Mis manos purifícalas, Señor, aleluya, lávalas de tal manera que pueda levantar manos santas delante de ti. Lava mis pies, Señor. Quita toda piedra, quita todo tropiezo en mi camino. Aquellos lugares donde me he metido, Señor, que no son tuyos, Padre. Libérame de esas cosas que pueden estar afectando mi relación contigo. Quiero tener parte contigo. Alguien que le diga al Señor, yo quiero tener parte contigo en tu reino. Quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero honrarte, quiero bendecir tu nombre, quiero manifestar tu poder en mi vida, Dios mío. Lávanos, oh Dios. Alguien que le diga, lávame, Señor. Lávame de la cabeza hasta los pies. Lávame, Señor, aleluya, completamente. Que no quede ninguna parte de mí, Dios mío, con algo de suciedad. Quiero caminar como a ti te agrada. Quiero hacer tu voluntad. Señor, no quiero manos sucias. No quiero pensamientos inmundos en mi cabeza. No quiero, Señor, aleluya, pie sucio. Quiero, Señor, aleluya, un vestido blanco, Señor, una mente renovada, transformada. Oh, Señor, un corazón como el tuyo. Ayúdame, Dios mío, a hacer lo que tú quieres que yo haga, a ir donde tú quieres que yo vaya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo bendigo cada vida de los que están conectados en este live y declaro que son limpios, limpios por la sangre del Cordero, limpios por la sangre que quita todo pecado, por esa sangre que salva, por esa sangre que liberta, por esa sangre, aleluya, que redime al hombre de pecado. Oh Señor, gracias, Dios mío, porque esa sangre no ha perdido su poder. Esa sangre sigue viva, sigue con poder para limpiar, sigue con poder para transformar. Esa sangre cubra a cada uno de los que están conectados en esta plataforma. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaro y te doy gracias, mi Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Padre bueno. Dale un aplauso.